Este capítulo es bien chévere porque vamos a trabajar solo en entornos visuales, contornos, degradados y transparencias. Ahora, vamos a ir a Corel, no sin antes mencionar que el enlace hacia la página oficial lo van a encontrar en la descripción del primer comentario. Sean legales, muchachos. Ahora, voy a trabajar primero el contorno, con líneas y con texto para darle todos los ejemplos posibles. Por ejemplo, voy a trabajar la parte de Bezier y voy a hacer una simple flecha. Por defecto, todas las líneas son contornos, así que automáticamente puedo oprimir F12. ¿Qué pasó? Ok, F12 es lo mismo que ir a la parte inferior derecha y dar doble clic en pluma del contorno. Es lo mismo que oprimir F12. Lo bonito de los comandos es que pues se agiliza un poquitico el trabajo. Desde el primer capítulo yo les dije, la mano izquierda siempre en el teclado. Bueno, por lo menos los que, sí, diestros. Ok, ¿aquí qué voy a hacer? Voy a manejar aquí entonces la anchura lo máximo posible solo para el ejemplo. Por ejemplo, 12 puntos. Para que ustedes miren aquí con las líneas dos parámetros. Uno, las esquinas, por ejemplo, que sean redondeadas. Miremos esta punta, termina redondeada. Bonita, linda. Y segundo, el final de la línea. Mire cómo finaliza recto. Pues simplemente le digo, finalice redondito o finalice hasta el borde. O sea, me explico. El contorno, si esto es una línea, el contorno sobresale un espacio. Ok, que ese mismo espacio sobresalga hasta el final. Todo, ¿ok? Eso es lo que le hemos dicho ahí. Bien, ¿qué más podemos hacer aquí en posición? Nada. Realmente aquí lo que podemos ajustar es el final de la flecha. Si queremos que finalice o inicie de cierta forma. Hasta ahí vamos a dejarlo. Detrás del relleno o aplicar a la escala del contorno. Eso lo vimos ahorita en el otro video, en el capítulo anterior, pero realmente no lo expliqué en un entorno práctico. Así que hagámoslo. Borremos esto y hagamos un pequeño texto que es el mejor ejemplo que les puedo dar. Voy a escribir hola, solo por la A que tiene una esquina. Miren, ¿qué voy a hacer con ella? Le voy a colocar un relleno blanco y un contorno negro. Voy a oprimir F12, que es la pluma del contorno, y le voy a indicar lo siguiente. La anchura voy a colocarla también grande, de 12 puntos. Y aquí yo voy a ver un problemilla. Mi relleno se perdió, porque el contorno es muy grande y me está ocupando el espacio interno de mi texto. O sea, no me deja ver el color de relleno. Y tras derecho me aparece una punta rara. Eso es un error, ¿ok? Este error se corrige quitando las esquinas y colocándolas redondeadas. Primer error solucionado. Ahora, mi relleno, ¿por qué no se ve? Porque debemos aplicar detrás del relleno. ¿Sí ven? Al aplicarlo detrás, si el contorno es grueso, pero como está detrás del relleno, pues solo se va a ver una partecita. Usted dirá, Dustin, ¿y el resto del relleno? Porque es que se perdió el contorno. Se perdió, ¿cierto? Porque está ocupando espacio. Ok, pues simplemente aquí en la posición, ahora sí le indicamos. Queremos que sea del borde para afuera, desde la mitad del contorno hacia afuera, o simplemente en el extremo del contorno que no se va a ver nada. El contorno está, pero está detrás del relleno completamente, ¿ok? En este caso la mitad se suele usar siempre y queda muy bien. Ahora, si no se utiliza aplicar escala con objeto, aquí va a haber un problema. Y es que cuando redimensionemos cualquier cosa, en este caso este hola tan lindo y bonito como se ve, cuando lo redimensionamos, mire lo que va a pasar. Se va a volver prácticamente ilegible, ¿ok? Entonces, control Z, ¿y qué voy a hacer? Con el objeto seleccionado o el texto seleccionado, voy a oprimir F12, aplicar escala con objeto y ahora sí me entendieron. Cuando yo desplazo esto a cualquier dimensión, no hay ningún problema, siempre se va a ver igual. Si el contorno lo manejamos inicialmente de 12 puntos, ahora será de 1.34 puntos, porque lo escalamos, ¿sí ven? Fácil. El contorno es esto, realmente pruébenlo, practíquenlo, es chévere, es bonito porque es visual. Ahora, miremos el degradado. A ver, para el degradado sí vamos a hacer un cuadradito cualquiera para ver un ejemplo práctico. En este caso, en la parte izquierda tenemos aquí una herramienta llamada relleno interactivo. También con la letra G aparecería. Si yo doy un clic sostenido y lo arrastro, automáticamente se crea un degradado. Todas las opciones que aparecen aquí y en la parte superior, sí, usted puede hacer ahí el degradado, pero no se suele usar ahí, suele ser más complicado. A no ser que sea uno fácil, hágale, compadre, haga lo que quiera. Pero del resto, yo le aconsejo que siempre use Shift F11, que sería editar relleno. Lo mismo que ir a la parte inferior derecha y dar doble clic aquí en degradado. Es lo mismo, solo que aquí me aparecería en relleno, aquí en relleno y simplemente le doy degradado. También podría hacerlo con Alt Enter
que se me abra la ventana de propiedades y técnicamente hablando también estarán las mismas opciones por ahí. Sin embargo, se suele usar es el Shift F11, que sería esta ventanita de degradados. Ahora sí, ¿cómo podemos hacer un degradado perfecto? El degradado perfecto surge, primero, esto suele estar en el centro. Cuando elegimos un color, elija el que quiera, compadre. En este caso podemos elegir de esta paleta, digamos, este color, y el segundo color es derivado del primero. O sea, en color yo uso el cuentagotas, elijo el primer colorcito y este es el que yo puedo colocar un poquito más oscuro o un poquito más claro, ¿sí? Si yo manejo este orden, todos los degradados siempre les van a parecer uniformes, lindos y preciosos. Igual, usted puede hacer el degradado que quiera, practique. En todo caso, aquí, bueno, aquí estamos usando CMYK, por eso los colores son más pálidos. Yo debería hacer aquí uso del RGB para que tenga más gama de colores, inclusive unos más fosforescentes, más vivos. Y en este caso voy a hacer todo lo contrario. Voy a elegir este primerito y voy a colocarlo más oscurito. Miren, aquí yo puedo hacer según lo que ustedes quieran, pues si lo quiere más oscuro, más claro. Ahora, si doy clic sostenido acá, puedo cambiar la dirección de este degradado y también podría manejarlo si lo quiero radial o de otras formas. Hasta aquí vamos muy bien. También podría aplicar transparencia. Si quiero que este color, en vez de oscuro, tenga una transparencia, también podría aplicarlo. Pero las transparencias las vamos a manejar ahorita. Ok, quitemos esto. 0%. ¿Quiero un degradado con más colores? Aplíquelo, compadre. Miren esta barrita, simplemente damos doble clic y ahí puede aplicar otro color. Hagamos esto en un entorno práctico porque es que esto es muy aburridor trabajando con un cuadrito y yo cuando uso eso. Fresco, compadre. Aquí le tengo una página muy linda, muy chévere y muy sabrosa. Vamos a colocarle un degradado a este diseño y verán cómo cambia. Por ejemplo, doble clic al cuadrado para que se me cree automáticamente en toda la página. Ahora le voy a aplicar un relleno y en este caso va a ser relleno degradado. ¿Qué degradado vamos a manejar? Vamos a manejar uno de verano. O sea, de este color vamos a pasarlo, por ejemplo, un amarillo por aquí en esta esquina que sea el más vivo y lo voy a pasar a un naranja. En este caso por aquí como un naranja así como que antoja un cóctel y lo voy a poner mirando como hacia abajo, vean. Este diseño así nomás, ya tiene vida así nomás. Usted diga, bueno, digamos que no de verano, sino más mar, por ejemplo. Bueno, cambiamos entonces el color. De este naranja, por ejemplo, lo pasaríamos a un azul, así porque como es de fiesta, miren, nomás así ya se ve bonito, ¿sí? Pero bueno, usted dice, no, yo quiero manejar de unos colores, digamos, vivos. Ok, puedo trabajar así, miren. E igual quedaría muy bien. Un degradado le da vida a un diseño. Muy distinto tener este diseño a tener esto, por ejemplo. O un color X ahí, solo un color. Sí, o sea, esto no tiene sentido. Tiene sentido es el degradado, el que le da vida a esto, ¿ok? Bien, muchachos, esto, a mí me gustan más los colores vivos para esto, para que se vea fiesta. Ok, así vamos muy bien. Degradados realmente, bueno, hay más, ¿no? Hay muchísimo más. Shift F11. Puedo trabajar, aparte del degradado, podría trabajar también la parte de patrón de vectores. Al ser vectores, nunca se van a pixelar. Puede ser aumentarlo todo lo que usted quiere, jamás se van a pixelar. También podría trabajar el relleno de patrón de mapas de bits, en este caso unos ladrillos, pero podría cambiarlos, que en este caso no hay ninguno instalado. Podría trabajar también el de dos colores, que depende de los dos colores que tengamos instalados. Solo dos colores, aquí tampoco se van a pixelar. Y creo que aquí sí hay muchísimas formas. Y por último, podríamos trabajar la textura. La textura, si le damos un color, por ejemplo el que estábamos trabajando, ¿sí? Sería bueno. Y también tenemos hartos rellenos. Esto es, pero pues bueno, aquí es bonito practicarlo, probarlo, pero realmente lo que más se usa son los degradados. Bien, damos a aceptar a esto, ok, y vamos a probar ahora las transparencias. Las transparencias, en este caso vamos a aplicarlo a este ejemplo, tienen sentido algo muy parecido a los degradados. O sea, yo puedo colocarle a esto un color, puedo ir en la parte izquierda transparencia y yo puedo hacer dos cosas. Uno, la transparencia uniforme. Ya la hemos visto a raíz del curso, pero lo he aplicado una que otra vez. Por defecto viene 50% y puedo configurarla como quiera. También podría ser una transparencia degradada. Y aquí el mismo principio. Punto A, punto B y cuánta transparencia quiere o en qué punto. Miren, y aquí yo puedo configurarla como desee.
Cabe resaltar que, si bien yo les mostré que podríamos hacer un degradado con transparencia, no tiene nada que ver con la transparencia. Me explico. A este diseño que teníamos un degradado, yo también podría aplicarle una transparencia. Eso sí, primero tengo que seleccionar el objeto, que en este caso es este, y si le doy transparencia, podría aplicarle una transparencia. O sea, no tiene nada que ver que tenga un degradado o no. Yo puedo aplicarle divinamente una transparencia. ¿Listo? Ahora, en entornos prácticos. Bueno, perdón, me estoy como... ¡Ay, es que me emociono, compadre! A ver, también, si quieren no manejar esto aquí, que es que esto por aquí es muy fastidioso, si no quieren un entorno visual, podemos aplicar la ventana de propiedades, la que oprimíamos Alt-Enter. En la parte derecha, aquí tenemos la pestañita de transparencias y desde aquí podríamos configurar todo. O sea, si movemos este cursor, literalmente será como mover este de aquí. Es en esencia lo mismo. Así que pueden hacerlo por allá si quieren un entorno visual. ¿Ok? Hasta ahí, perfecto, ¿cierto? Bien, en la práctica podemos trabajar de la siguiente forma. Si ustedes ven este diseño, ustedes dicen, yo veo unas ventanas con transparencia. No tiene transparencia. Si le doy un clic y miramos aquí, tiene un relleno fijo. Un relleno normalito. Simplemente es este color que está manejando más clarito, haciendo un efecto de transparencia. ¿Es correcto? Depende de usted. Yo les voy a mostrar por qué para mí no es correcto manejarlo. Le voy a colocar un relleno blanco. Y a este cosito de acá que es la sombra, primero apliquemos transparencia. Y una transparencia, digamos, del 70%. Uniforme del 70%. Enter. Y este de aquí, este objeto que está acá al ladito, que será como la sombra, también le voy a colocar un relleno blanco, pero le voy a dejar una transparencia del 50%. Ahí queda perfectamente bien. Se ve muy parecido, tiene transparencia, al igual que el del fondo, teoría, pero el cliente, como siempre, va a pedir correcciones y le va a decir, hombre, ¿y cómo se miraría este diseño de otro color? Ok, si cambiamos de color, miren que se me va a aplicar automáticamente, se me acopla al diseño porque tiene transparencia. No importa qué color tenga de fondo, compadre. Yo soy transparente, usted lo va a ver. Mientras que este, que es un morado, siempre se va a ver morado. Entonces, digamos que aquí en la práctica tenemos un problema de diseño. Si bien cabe resaltar, aquí pues básicamente es cambiar esta ventana y ya, ¿cierto? Pero pues digamos que un diseño mucho más compuesto tendríamos problemas gravísimos. Aquí es mucho mejor trabajar una transparencia. En ese orden de ideas, muchachos, así se aplican, realmente no es difícil. Aquí la cuestión es de práctica, cómo quedarían mejor. La transparencia también se puede hacer radial. ¿Cómo sería? Pruébenla, muchachos, solo es activar una opción, al igual que el degradado. Y listo, muchachos. Como siempre, cualquier dudita, cualquier preguntita en los comentarios. Me faltó solo un tema en cuanto a, digamos que degradaditos y demás, y es la parte de malla. Si ustedes quieren ver malla, realmente es chévere usarla. La malla es bonita porque es más que todo para crear volumen. Se usa mucho en la parte, digamos, de ilustración. En la parte de diseño se suele colocar solo para colocar un volumen, un degradadito y ya. Por ejemplo, en este diseño, si yo quiero resaltar el texto, yo podría venir por aquí, aquí está, malla. Si yo coloco malla, elijo el objeto, yo puedo colocar, por ejemplo, aquí en el texto, miren la línea vertical, le doy doble clic para que se cree completa y ese puntico que yo veo ahí, le puedo aplicar otro color. Por ejemplo, este color y se me crea ahí un efecto. Mire, por ejemplo, mire este verde. ¿Sí ven? Se me crea un degradado ahí. Mucho cuidado porque cada puntico lo puedo cambiar de color. Si hago varias líneas, pues básicamente ese degradado sería más pequeño. De esta forma puedo resaltar algo en una zona específica y quedaría muy bacano. En Maya hay demasiado tema por explicar. Maya es una herramienta que le podemos dedicar un video completo. Sin embargo, es poco usada en cuanto a diseño publicitario o diseños así como esos que estamos haciendo, ¿sí? Recordemos que no estamos trabajando ilustraciones. Cabe resaltar, estamos aprendiendo Corel. Ahora, hay muchos tutoriales en internet sobre Maya por si quieren explorar esta herramienta. Muchachos, como siempre, el conocimiento es para todos. Espero que haya sido bastante claro y recuerden que el curso es lineal, así que nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao, muchachos!